ya el nivel de complejidad y de integración de los contenidos sube significativamente. Y también se complejiza porque justamente una de las cosas importantes de esto es que aparecen muchas leyes biofísicas a aplicar y mucha interpretación de gráficos para interpretar las propiedades que hacen al músculo liso vascular, al músculo liso respiratorio, al músculo cardíaco. Así que, y a su vez todo eso involucrado en el funcionamiento del corazón y eso incorporado al sistema cardiovascular, por ejemplo. Entonces, fíjense que ya pasamos, vemos el tejido, cómo esas propiedades impactan en el funcionamiento del órgano y a su vez también en estas dos unidades vemos cómo el comportamiento de algunos órganos, como en el caso del corazón, por ejemplo, los pulmones como órganos, impactan en los procesos del sistema, ya sea cardiovascular y respiratorio. Entonces pasamos muchos niveles de complejidad, muchas redes de interacción. Si bien siempre recuerden que vemos la parte de impacto, de regulaciones locales, o mencionamos qué mensajeros químicos tienen impacto directo, pero no el mecanismo completo sistémico de regulación. Solamente mencionamos, como vimos en el tono vascular, cuando veíamos perfusión, no veíamos, hablamos de regulación sistémica, pero no vimos los reflejos, porque todo eso se ve el año que viene todo integrado. Pero sí mencionar qué mensajeros químicos impactan en esos tejidos, que a su vez modifican los procesos que se dan en el órgano y terminan impactando en el funcionamiento de todo el sistema. Así que por eso ya es como que subimos varios escalones de complejidad de conceptos, de integración y sobre todo de interpretación de procesos e interpretación de gráficos. Así que bueno, estas semanas, estas 4 semanas, que son 2 de cardiovascular y 2 de respiratorio, son más intensas en cuanto al estudio para poder llegar adecuadamente al backup. A ver, ya, dicho esto, entonces damos pie a lo que estuvieron como experiencia en esas 15 preguntas que fueron como bastante básicas y vimos que les fue bien, más allá de que pudieran compartir información, ya sea con internet, con sus apuntes, con los teóricos o entre ustedes. Así que sabemos que puede ocurrir, la cuestión es que vamos avanzando de a poco en esto de ir evaluando y que entonces de a poco vamos para llegar al parcial ya como más entrenados y subiendo el nivel de complejidad de las preguntas. Así que, no sé, Celi, ¿les ibas a hacer alguna acotación de...? No, estás muteada. No, eso, que habían estado muy bien en el backup y que bueno, ahora, como dice Ceci, como aumenta un poco la complejidad y la interrelación de los conceptos, órganos y sistemas, ya también el backup próximo también va a ir un poquito más complejo. ¿Sí? Ya no va a haber preguntas tan específicas acerca de las competencias, sino que vamos a ver cómo aplican la competencia en la resolución de alguna pregunta. ¿Está? Pero bueno, es todo lo que van a ir ejercitando durante estas 3-4 semanas. Por eso es importante que participen de los encuentros, de los trabajos prácticos, de que se animen ustedes a hacer las preguntas, a hacerse los cuestionamientos, que justamente es la primera procedimental de esta parte, ahora de la unidad temática 4, porque al hacerse preguntas es donde empiezan ustedes a
encontrarle sentido a lo que van relacionando y lo que van encontrando a medida que leen y van viendo conceptos nuevos. Así que ejerciten bastante la parte de cuestionamiento, que es básico para poder avanzar y entender hacia dónde ir o cómo aumentar esa complejidad. Pero bueno, estuvieron muy bien, ¿sí? Estuvieron muy bien en esta primera, en este primer backup, esta primera valoración. Así que bárbaro. Un empujoncito para... Claro, y en este caso, fíjense que hay muchas, sobre todo en la parte de cuestiones actitudinales y de cómo ir pensando la fisiología. Fíjense que los que ya lo hicieron vieron que vamos conociendo un montón de conceptos que tienen que ver con la forma de abordar el conocimiento fisiológico. Entonces, también puede haber preguntas relacionadas específicas, pero en el próximo backup va a ser sobre todo, por ejemplo, en cierta situación problemática, de cierta pregunta, qué tipo de pensamiento aplican para resolverlo. O sea que por eso hablamos que ya es un nivel de complejidad mayor también, porque vamos a estar integrando para poder visualizar cómo interpretan ustedes ese tipo de pensamiento, ya no por la definición, sino por la aplicación para resolver un problema. Y entonces por eso vayan estas 4 semanas trabajando esta vinculación, los contenidos que van viendo en los trabajos prácticos, en las guías de autoestudio, con el tipo de pensamiento con que van a ir, los tipos de pensamiento que van a ir viendo y los tipos de razonamiento que van a ir viendo en las actitudinales y en los procedimentales. Bien. Ay, no me fijé. Bien. ¿Tienen alguna duda de algunas de las cosas? Recuerden que esta vez también... ¿Algún comentario? Recuerden teóricamente que ya PEDCO funciona adecuadamente, así que es importante que, porque no, ya estamos todos, ya han tenido el periodo de adaptación, así que en ese caso vamos a ser sí más estrictos, salvo, no sé, problemas de enfermedad o algún otro tipo, en que tengan hechas las lecciones para las fechas que están estipuladas, así que presten atención a las fechas de cierre que están en el cronograma. Profe, una consulta. Dentro del PEDCO, ¿dónde podemos ver la nota del backup? ¿O eso no se observa? O sea, ¿cómo sabemos que aprobamos todo? Si ustedes hicieron la actividad, vieron que cuando entran al aula modelo, ahí les enseña dónde buscar la calificación. Tienen que ver que si aparece que el 100, son 2 cosas distintas. El recorrido, que sería haber visto todas las actividades, es uno, que es 100% del recorrido, y el otro es la calificación, que son muy básicas, porque vieron que las preguntas que van muy a una aplicación básica o un concepto básico, y en función de eso les aparece la calificación, que tiene que ser 60%, pero por eso para alcanzarla la pueden hacer varias veces hasta alcanzarla, eso no es problema. Y entonces tienen que ver, fíjense si... ¿Sí? No de las lecciones no, del backup. Ah, del backup. Claro. ¿Y qué lo figura? No figura la nota, profe. O sea, figuró el mismo día de la evaluación, pero después, cuando uno quería volver a ver su nota, no lo dejaba, no aparece más, claro, porque se eliminó la actividad. Claro. No, está oculta. Está oculta, no está visible ya. Pero la calificación la pueden ver en las calificaciones de ustedes. No, profe, no. ¿O no la pueden ver? No, profe, no se ve en las calificaciones. Evaluable ni en las lecciones. A ver, déjenme ver, calificaciones. Espérate que me voy a poner como en
Pasa que yo no la... No, lo que podemos hacer, porque posiblemente... Que se vea la calificación, si no. Pero no la... Si no, porque capaz que han modificado que al ocultar la actividad, se oculta la nota. Puede entrar a la nota. Lo que podemos hacer es bajar, nosotros podemos bajar todas las notas y subir un PDF. El listado. Claro. Entonces ustedes los van a tener ahí siempre. Bueno. Espera que estoy buscando acá. Porque posiblemente pase eso, que ahora al ocultarlo... Sí, porque hay algunos detalles que han cambiado. Pero sí, hacemos así, les bajamos la nota si ya tienen todas y ahí ponemos la lista. Dale. Sí. Eso lo podemos hacer, no hay problema. Listo, profe. Y una otra consulta, la revisión del backup, ¿eso se va a hacer cuando se termina de recuperar? Como se hace, por ejemplo, en los autoevaluables, que uno puede ver la revisión, ver en qué se equivocó y eso. Y eso lo tuvieron 24 horas abiertos para hacerlo. Bien. Claro, eso se deja abierto las 24 horas y después se saca se oculta la actividad. Listo, profe, gracias. Bien. Bien, entonces les vamos a subir el PDF con las notas. Así las tienen ahí a mano. Les aparecen las notas de las lecciones y las notas del backup. Les vamos subiendo así periódicamente. Cada vez que se cierra algo, se lo subimos. Bien, gracias por avisar. Profe, ¿los backups son siempre en el mismo horario, las 5 y las 7 de la tarde? Sí. Ok. Sí. Al menos por este cuatrimestre vamos a seguir manteniendo 2 franjas. Ya por ahí el cuatrimestre que viene, por ahí hacemos una sola. Pero por ahora mantenemos las 2 franjas. ¿Está? Pero Celi, para el recuperatorio va a ser una, ¿no? Sí, el recuperatorio es una porque son poquitos. Una sola franja. No se hacen 2 franjas. Sí, a las 5. Se hacen en el primer, claro, en Tal el cual. en la primera instancia se hacen las 2 franjas. Y después se recupera en una sola. Muy bien. Bueno, ¿ustedes cómo se han sentido? ¿Cómo les ha ido? ¿Algo que quieran manifestar? ¿Que quieran compartir? No me fijé. ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿Fue muy fácil? No, para mí normal. O sea, no lo Fue adecuado. Claro, no sentí que sea difícil, pero tampoco fácil porque realmente algunas cosas me generan dudas. A ver qué poner. El tema es cuando son tantas opciones, al no ser una opción, cuesta, porque por ahí, bueno, ponés 2 y eran 3, y esa parte es como media... Esa parte la veo complicada porque no por ahí todos los docentes evalúan igual o todas las cátedras igual y eso es como nuevo, por lo menos para mí. Bien. Sí, esa es una característica que tenemos en los cuestionarios, que tratamos de no poner verdadero o falso. En este backup hubo varios verdaderos falsos como para que ustedes por ahí se sintieran un poco más cómodos y no tuvieran una baja calificación en la primera instancia evaluativa, pero los verdaderos falsos van a desaparecer del cuestionario, ¿sí? No son una herramienta que evalúe en forma fidedigna el conocimiento que han adquirido. Ese por un lado.
Y en las respuestas de opción múltiple, en general, poner una sola opción, y más cuando estamos diciendo que por ahí un concepto puede ser relacionado, o puede ser interpretado, visto desde diferentes ángulos, o relacionado con distintos aspectos del proceso, entonces poner una sola opción también encasilla mucho hacer un razonamiento lineal. ¿Tá? Y entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que ese razonamiento lineal en algunos lugares empiece a bifurcar, ¿no? Y empiece a conectarse con otros sistemas y otros procesos y otras relaciones. Por eso, en general, ponemos más de una opción, porque estamos evaluando un proceso en forma un poco más global, o en forma un poco más integrada. Entonces siempre va a haber más de una opción que son verdaderas. Y justamente lo que vos expresás, Paula, de que te cuesta encontrar cuáles son las verdaderas, es porque todavía falta ejercitar esa interrelación entre procesos o mecanismos o mediadores y demás. Para eso es la ejercitación. Por eso también, como son más de una las respuestas correctas, siempre va a haber uno o dos que por algún motivo bastante obvio o bastante acordado ya por la bibliografía son incorrectas. ¿Sí? Las incorrectas son incorrectas, pero son muy incorrectas. ¿Sí? De manera que a esas, en general, les ponemos que descuente nota si uno la selecciona. Y eso viene un poco también a lo que explicaba Ceci en el otro encuentro, en que como son más de una, por ahí ustedes seleccionan a todas las opciones, pensando que las que contestan en forma errónea no suman calificación. Pero en nuestra asignatura consideramos que esas erróneas son erróneas porque hay un concepto que está mal aplicado o un mediador químico que no corresponde al mecanismo de transducción, y entonces es un error conceptual o es un error de razonamiento, de integración, o a lo mejor plantear un determinante como una consecuencia es también por ahí un error de razonamiento. O en una interpretación de gráfico, considerar a la variable dependiente como independiente está mal y no corresponde, y no es que eso vale 0, sino que ahí descontamos. Así que esas son las características del cuestionario para fisiología. Y después, bueno, cada tanto ponemos estas preguntas de cálculo, que también ya aprendimos que no tenemos que ponerle comas ni puntos, sino que sea un número entero, que también puedan elegir la unidad. Así que en las guías de trabajos prácticos, en donde tengan que hacer cálculos, practíquenlos, porque va a ser una de las actividades que vamos a evaluar, el hacer un cálculo. ¿Está bien? Así que bueno, eso con respecto al cuestionario. Por eso, Paula, a lo mejor también venían acostumbrados a cuestionarios verdadero-falso, o que la opción sea una sola, y bueno, esa es la característica de los cuestionarios que hacemos acá en Fisio. No va a haber verdaderos falsos, y las preguntas en general tienen más de una opción correcta, porque eso favorece la integración de los conceptos. ¿Está? Perfecto. Profe, sí. Buenas noches, una consulta. ¿Las notas de los backup se redondean o no? En el sentido de que por lo menos sacas un 8,5, 8,6, ¿redondean o no hay redondeo? No, para probar el backup tienen que llegar al 60% de la nota.
Entonces vos te tenés que ubicar en el número absoluto y abrir la otra ventanita que te muestre el porcentaje. Y ahí te va a decir el porcentaje que sacaste. Más del 60%, 60 o más está aprobado. ¿Está? Y en el caso de, se redondea solamente en aquellos que no alcancen por muy poquitos puntos, que en este caso no pasó, para el 60. Muchas gracias, profe. A mí se me hizo muy, muy difícil, pero es porque todavía estoy muy perdida con la materia, se me hace muy complicada. Creo que hablo por varios, me parece. Ajá. ¿Y en qué notaste dificultad, Rafaela? Lo que me cuesta es todavía agarrarle la mano a qué es lo importante o lo más importante de la bibliografía, porque como son tantos libros distintos y todos tienen una manera distinta de explicar las cosas, porque cada autor tiene su propia manera, ¿no?, de explicar. Entonces, hasta que uno se adapta a la explicación de cada autor, cuesta arrancar un poco. Entonces, me cuesta todavía entender lo importante de cada tema. Bien, y las guías... Vos fíjate que tienen varias bibliografías. ¿Por qué? Porque, como vos dijiste, cada autor de cada libro se enfoca de distinta forma, modeliza los procesos de distinta forma. Cada uno de ustedes tiene que buscar qué autor es el que le es más afable para leer, para estudiar. Y eso también depende del background que tenga cada uno. Entonces, a lo mejor seleccionan Guyton, donde tienen bastante más cuestiones básicas, les explica. El Boron es un libro donde va a cuestiones finas, integra mucho de entrada, tenés que tener, o sea que fíjense que tienen a veces varios capítulos de lo mismo para que ustedes puedan seleccionar cuál es el que se adapta mejor a ustedes. No quiere decir que tengan que leer los tres o estudiar los tres. ¿Y a qué atendés que es lo más importante? Lo más importante es lo que está en las preguntas. Más que en las preguntas, cada guía de autoestudio y cada trabajo práctico tiene sus objetivos. Ahí está el kit de la cuestión, en los objetivos, porque es lo que vamos a evaluar. La pregunta que está en la guía de autoestudio o la actividad es una forma didáctica de que ustedes puedan, estudiando, alcanzar ese objetivo. Entonces, si vos querés saber, Rafaela, ¿qué es lo más importante? Está en los objetivos. Y después seleccionar el material que sea más afable para vos. Profe, perdón, ¿después podrían poner más o menos cuáles son las editoriales que usan de los libros? Porque hay veces que a mí me pasa, perdón, de la edición, porque hay veces que a mí me pasa de que consulte el libro y no me coinciden las páginas o está mal marcada, entonces me termino leyendo todo el capítulo porque no me marca bien. Bueno, en ese caso, no sé, ustedes pueden buscar por palabra clave en el libro, aunque sea digital, para reorientarse. O si no, si lo tienen bien escaneado, van a la última página, donde tienen lo tienen por índice, exactamente, y buscan ahí las palabras clave y le van a aparecer en qué capítulos aparece, por si tienen dudas de que se están leyendo el capítulo adecuado. Pero sí, se las podemos agregar. Generalmente son el mismo que aparece en la bibliografía, la edición. Sí, porque en algunos TPs, cuando nos ponen la bibliografía, no aparecía la edición. Y a mí pasa, no sé si es porque el libro que descargué yo, que los números no me coinciden con los que aparecen en el TP. Entonces, por eso busco el capítulo, pero no sé de dónde hasta dónde guiarme, porque no sé del capítulo, o sea, del capítulo del libro base. Lo mismo, el de dónde hasta dónde, te lo dice la pregunta, o te lo dice el objetivo. El título. Es más, le ponemos las páginas por una cuestión de... Pero el de dónde hasta dónde lo determina el objetivo de estudio. Es más, fíjense que muchas veces les agregamos material que no está en ninguno de los libros.
Por eso se lo tenemos que agregar, porque aunque ustedes lo lean a todo y todos los capítulos, no les aparece adecuadamente. A mí me pasó lo mismo que dice Belén, pero por ahí yo lo que hacía también es, por ejemplo, hay uno que dice Wooton, capítulo 8, excitación y contracción del músculo liso. Entonces lo buscaba por esa parte, por la excitación del músculo liso para ubicarlo. Está bien. Sí, por eso pueden ir al tema. Buscar por tema. Profes, una consulta, Sí. ¿y el backup el recuperatorio va a ser similar al del viernes pasado? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno, buenísimo. Sí, sí, igual, 15 preguntas, igual al mismo tiempo, todo. Así que el libro, después me voy a fijar de la editorial, perdón, no la editorial, sino el año de edición. Gracias, profe. Bueno. Bien. A mí lo que me pasó particularmente fue que seleccioné, me pasó en una de las preguntas, que seleccioné una de las opciones y después cuando fui a la revisión no era la que yo había, o sea, figuraba que había marcado una y en realidad yo había marcado dos y no era la que, o sea, ninguna de las dos era la que estaba marcada. Re raro, pero bueno, me pasó solamente con una, así que no hubiese llegado igual, pero me pasó con eso justo. No sé si capaz que justo corrí y me desmarcó y me marcó esa, qué sé yo, no sé qué pasó, pero bueno, me pasó eso particular. Ajá. A mí, sí, justamente lo que dice la compañera me pasó, pero me di cuenta después, porque, no sé, al menos yo tengo la pantalla grande y cuando apretaba al costado fuera del cuadrado de la pregunta, se me marcaba otra. Cuando apretaba para bajar o subir, se me apretaban las otras, pero eso me di cuenta justo antes de entregar. Bueno. Pasa eso. Para la próxima lo tengo Claro. en cuenta. Pero eso Subo solamente y bajo pasa y con las que son más de una. Con las que es verdadero y falso no me pasaba, pero las que eran más de una opción, se me Claro, sí, marcaba con la de cualquiera, más se de apretaba al una. costado. Sí. Y otra cosa es no bajar con las flechitas porque se te cambia la opción también. Hay que Sí, a bajar mí con me pasó, el mouse. me pasó lo mismo a mí, Está pero como bien. estaba nerviosa por el backup, me fijaba todo como 15 veces y sí pasa eso, tipo, para tener de cuenta para la próxima vez. Sí, por eso, también usarlo como como un entrenamiento o acostumbrarse a cómo funciona la página de evaluación, con estos detalles de cómo se marca, cómo se baja. En algún momento usábamos una página para cada pregunta y después los estudiantes nos decían que por ahí se les trababa al pasar la pregunta y los sacaba fuera del examen y tenían que volver a ingresar y era un inconveniente. Entonces ahora están, en este backup están todas las preguntas en una sola página. Por ahí para el próximo backup vamos a hacer más de una página, vamos a hacer 3 páginas y a lo mejor menos preguntitas por página, para que por ahí vayan más ordenados y terminan una parte y pasan a otra. Pero sí, vayan teniendo en cuenta estas cuestiones de qué se marca, qué no se marca, con qué bajo, con qué selecciono, y traten siempre de dejarse 2 o 3 minutitos para controlar, para revisar que lo que escribieron está bien, porque ya después, como queda grabado en el sistema, no hay forma de revocar esa selección. Y a mí a veces lo que me ha pasado en Petco es que cuando ponía entregar, se me borraban todas las preguntas. Me ha pasado, no con esta materia todavía, espero que no me pase,
Pero lo que me acostumbré a hacer es horrible. No. Espantoso. ¿Sabes qué te conviene hacer de última? Al costado te aparece como guardar respuesta y te aparece después como si fuera un triangulito rojo. Entonces después cuando vos pasás, ya no se te borra más. Y es más, si se te cierra y se te manda con esas respuestas. Porque fíjense que nosotros les ponemos que se mande automáticamente al momento del cierre, porque también ha pasado que ustedes no se dan cuenta, cierra y no lo envían. Entonces puede ser que a lo mejor nosotros, porque en realidad por lo menos recibimos lo que hicieron hasta ese momento, que puede ser que con eso hayan acreditado. Así que está bueno lo que dice Belén, que si van guardándolas, porque hacia el momento del cierre, aunque se envía automáticamente, las opciones que ya estaban marcadas y guardadas nos llegan bien. Claro. Claro, bueno, por eso me acostumbré a copiarlo, en realidad lo copio. Tengo un papel con una hoja copiando las opciones y trato de Está bien. unos minutos, justamente por eso, porque si no está bien. Está muy bien. Bien, bien, bien. Así que bueno, ahora, como les vuelvo a repetir por las dudas que algunos entraron más tarde, recuerden ir haciendo esta práctica de ir haciendo bien la interpretación de los gráficos, las interpretaciones de la vinculación entre la parte teórica, las leyes biofísicas, los gráficos, y a su vez intentando, por ejemplo, dilucidar qué tipo de pensamiento pueden aplicar para cada una de las situaciones que le van apareciendo en las guías de autoestudio o en las guías de trabajos prácticos, porque, como les dijimos al principio, las preguntas del próximo backup ya no van a ir al concepto básico, sino a la integración en la aplicación. Y así que estas 4 semanas vayan aprovechando para ponerlos en práctica. Profe dijo, tipos de pensamiento, los gráficos, ¿y qué más? Y en la parte de guía de autoestudio van a tener conceptos teóricos, pero también interpretación de gráficos. Si ustedes ven, en la parte de guía de autoestudio se sigue como una línea, se continúa la línea conceptual de la parte más tisular. Vieron que nosotros ahora en la unidad temática 3 llegamos a todo lo que es la parte de funcionamiento de los tejidos, propiedades funcionales, cómo es la perfusión. La unidad temática 4, en la parte de la guía de autoestudio, si ustedes la ven, en la 4 y en la 5, y en la 6 va a pasar lo mismo, y en la 7 va a pasar lo mismo, atendemos a la parte justamente de esa funcionalidad tisular, pero ya específica de un órgano, ¿sí? O de los vasos sanguíneos. Entonces, todas las preguntas van a atender a cuestiones de funcionamiento tisular. Y eso en la guía de autoestudio. En la guía de trabajos prácticos van a ver muchas cosas que están vinculadas a lo que ven en la parte de guía de autoestudio, pero ya estudiadas desde alguna práctica que ustedes el día de mañana la van a poder aplicar. Y en la parte teórica lo que hacemos es integrar algunos de los conceptos que quedaron sueltos, que no se vieron ni en la guía de autoestudio ni en el de trabajos prácticos, pero resulta que, recuerden que lo de teórico no se evalúa en el backup, pero les sirve para integrarlo por lo menos. Así que, fíjense entonces, vayan prestando atención a esto que es una cuestión más tisular, todo lo que es los tejidos en la guía de autoestudio, y de fundamentos de la práctica médica, de cómo se estudia esos órganos o esos sistemas en la parte de trabajos prácticos. Esos serían como los 2 ejes que se van siguiendo en esas 2 actividades. Y en los teóricos se integra. Sí, por eso era como para que ustedes vean cuál es la lógica del pensamiento de cómo podemos abordar tantas cuestiones en cada una de las actividades. Por eso siempre les decimos que no repetimos. En los teóricos no se repiten, las actividades generalmente no se repiten, sino que se suman y se integran. Por eso es importante que hagan todas.
Así que, y creo que, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra cosa, alguna otra necesidad, que vayamos como a esto que no les aparecían las notas y todo eso, que bueno, ahora durante la semana se las vamos a subir para que ya las tengan. Si nos van avisando ustedes, nosotros lo podemos ir solucionando rápido. El recuperatorio, para aquellos que hacen recuperatorio, entonces recuerden que es el viernes a las 5, también van a hacer 5 preguntas, 15 en 40, en 40 minutos. Está bueno lo de 5, profe. No crean que es mejor, porque imaginen la probabilidad de que lo hagan adecuadamente, no es, cuanto más, hay más probabilidades de aprobar. Según cómo se mire, claro. Profe, entonces los teóricos en los backups no entran, digamos, entran. No, obviamente que bien. ustedes sí, o sea, el concepto vertido, que generalmente se centra en un concepto, en el teórico, vieron que en el teórico vamos diciendo, no, y esto como lo vieron en el trabajo práctico, lo integran, pero no damos el concepto del trabajo práctico o el concepto de la guía de autoestudio, sino que lo utilizamos para integrarlo a conceptos más grandes. Eso no entra en el backup. Eso entra en el parcial. Pero por eso claro, les puede ayudar en lo que está en los teóricos para terminar de entender algunas de las cosas que a lo mejor les quedaron colgadas en la guía de autoestudio o en los trabajos prácticos. Por ejemplo, en la parte de ahora, de la UT4, les va a integrar varias cosas porque se va a centrar en propiedades del miocardio. Y ustedes a través del electrocardiograma pueden determinar o deducir si hay alguna propiedad del miocardio alterada, ¿sí? Pero lo que nosotros no vamos a ver electrocardiograma en el teórico, vamos a ver propiedades del miocardio, pero les sirve para terminar de cerrar lo que vieron en el trabajo práctico de electrocardiograma. Bien, no sé, Silvia o... y después pudimos, porque también durante bastante tiempo no podíamos subir... Vieron que los últimos teóricos los subí partidos, porque no me permitía subir cosas de algún tamaño medio grande, y no podíamos subirle unos PDF que ahora los tienen. Que era de barrera hematoencefálica, sí, que yo quedé en subirlo, pero no me dejaba subirlo. Pero ya, y ahora ya se está. Y también uno de mecanismos de transducción lo tienen en la UT1, en la UT2, perdón, que habían pedido también, que la parte de algunos mecanismos acoplados a proteína G. Que algunas actividades, algunos trabajos están en inglés, pero si ustedes colocan en Google el título y el autor, pueden entrar al trabajo y ponen traducción y tienen traducciones bastante buenas con el traductor de Google, si no manejan el inglés. Pero bueno, en la semana que viene vamos a hablar justamente de búsqueda y selección de información en una de las lecciones, así que ahí ya el lunes que viene trabajaremos un poquito esto de búsqueda y selección. No se te escucha, Celi. La otra es la UT5, así la que... UT5 perdón, la UT5. 15 días. 15 días. Cierto Bien. que esta tienen 2 semanas para hacer las lecciones. Así. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, si entonces, si no tienen alguna otra pregunta. Por ahora. ¿No? Bueno. Este viernes recuerden que no hay teórico, recién el otro,
porque este viernes hay exámenes, así que recién el otro viernes hay teórico. Es el día del profesor este viernes. Claro. Sí, pero lo mismo. Pero también tomamos examen. Como recién me preguntaban si el otro backup, que es 8, que es feriado, si le tomábamos, sí, le tomamos, porque si no, esto se prolonga eternamente. Así que sí, el 8 también es el backup. Y vemos el teórico el viernes que viene, ¿de qué? ¿De la 4 sería? De UT4, exactamente. Bueno. Lo mismo el lunes nos podemos juntar para ver cómo les fue con las lecciones y si tuvieron algún otro problema y nos juntamos un rato. Bueno, gracias. Bien. Bueno, gracias. Bueno chicos, cuídense. Muchas gracias, profe. Un abrazo. Adiós.